Yo soy el documentalista jurídico y esto es Descifrando el Derecho. Hoy en día vivimos en una sociedad donde nos interrelacionamos de persona a persona. Muchos conviven, otros tienen parejas sentimentales, otros se casan, se divorcian. Al final de ello, algunos tienen hijos. Y cuando se separa la relación, el vínculo sentimental, quedan los menores protegidos por tres figuras jurídicas, que viene a ser la tenencia, viene a ser el régimen de visita y los alimentos. Lo ideal sería que los padres pudieran ir a un centro de conciliación para que puedan fijar con respecto a esas tres figuras jurídicas. ¿Quién va a tener la tenencia? ¿Quién va a hacer el régimen de visita con externamiento, internamiento o el tema de alimentos? Si no es así, tendrán que ir a la vía judicial. Por esas razones, hoy vamos a desarrollar el proceso de pensión de alimentos adelantado. Para eso, vamos a distribuirlo en tres bloques. El primer bloque lo vamos a denominar lo que es la pensión de alimentos adelantada. El segundo bloque lo vamos a denominar la ejecución de la pensión de alimentos devengados. Y el tercer bloque, omisión a la asistencia familiar, tema penal. Comenzamos con el primer bloque, en lo que es la demanda de pensión de alimentos adelantada. Para poder hacer una buena demanda, tiene que haber tres puntos esenciales. El primero, el petitorio. El segundo son los fundamentos de hechos. El tercero tiene que ver con los temas, cuál es el tema jurídico que respalda esto. Y además de todo ello, los medios de prueba. Por eso, cuando se va a preparar una demanda de alimentos, se tiene que poner toda la experiencia para poder de alguna manera alcanzar el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Primero se tiene que previamente evaluar, investigar varios puntos que va a ser muy importante para poder llegar a nuestro objetivo. Si vamos por la parte demandante, nuestro objetivo es el tema económico que sea más elevado. Ahora, volvamos a la demanda de la pensión de alimentos. En la demanda, en el punto número 1, que es petitorio o pretensión, ahí se puede señalar, digamos, si uno quiere una pensión de alimentos adelantada, fijo o al porcentaje. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando es fijo, que mensualmente el obligado está llamado a cumplir, digamos 500, 800, 1000, 2000, 3000 soles por 12 meses, o sea, mensualmente, como le dicen, fijo adelantado. En el tema de porcentaje, ese es siempre en cuando, digamos, esta persona trabaja para una empresa o quizás una institución del Estado. ¿Por qué? Porque se le puede retener con respecto a todos sus ingresos que pueda tener. No solamente es el tema de su remuneración, también puede ser sus beneficios laborales, como las horas extras, gratificaciones, bonificaciones, etcétera, etcétera. Por eso la importancia, primero, identificar cómo va a ser la pretensión, si va a ser fijo o va a ser en porcentaje. Segundo, son los fundamentos jurídicos, fundamentos de hechos y jurídicos, como le estaba señalando. Entonces, para ello, para presentar una demanda, si somos parte demandante, es importante saber dos puntos esenciales, que son los puntos controvertidos. Los demás están, como dice, son facultativos. Uno, la demandante demostrar en gran parte las necesidades del menor o de los menores. Vale decir, boleta de pago del colegio, si están digamos, alquilando un contrato de arrendamiento, si, digamos,
tendría que estar en una guardería también, ¿no? El contrato correspondiente, si tiene que comprar, digamos, algunos útiles para el colegio. Entonces, todos esos requisitos, de alguna manera, se tiene que, con medio de prueba, adjuntar a la demanda. Es importante que se pueda, como dice, sustentar los gastos del menor, para que en su momento el juez puede valorar. Ahora, en el tema de porcentaje, igual se tiene que adjuntar medios de prueba que de alguna manera pueda, como dice, garantizar una buena pensión de alimentos. ¿Ya? Entonces, presentado o elaborado la demanda, se tienen que adjuntar los medios de prueba y presentar al Poder Judicial. En este caso, el Poder Judicial competente es el Juzgado de Paz Letrado en Familia. Se ingresa el documento por mesa de partes y posteriormente el juzgado, si está bien redactada la demanda, bien sustentada, lo va a admitir. Y luego de eso le va a correr traslado o lo van a notificar al demandado. Para ello es importante también consignar una dirección clara y precisa para que de alguna manera no se pueda vulnerar su derecho a la defensa y los actos que posteriores no sean declarados nulos. Por ese motivo, la importancia de poder redactar, adjuntar documentos sólidos, ¿ya? Como le decía, entonces estamos en que se le notifica al demandado. El demandado tiene 5 días para contestar y 3 días para hacer medio de defensa o excepciones. En esos 5 días, el demandado, uno de los requisitos formales es que pague la tasa de arancel judicial por ofrecimiento de prueba y 2 cédulas de notificaciones, que es esenciales. Además, también tiene que consignar un domicilio procesal dentro del radio del distrito judicial. Si hablamos de Surco, debe estar dentro de Surco. Y en la actualidad, los abogados hoy en día ya tienen casilla electrónica y domicilios procesales. Entonces, básicamente, esos 2 puntos es muy importante. El tema de fondo, ya la contestación del fondo, podríamos ver de que si tiene más hijos, tendría que presentar sus actas de nacimientos, si tiene una anomalía psíquica o física, los informes correspondientes. ¿Para qué? Para que de alguna manera pueda el juzgado en su momento evaluar, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, la demandante hay una pretensión, pero el demandado también tiene que entrar a una evaluación con respecto a sus posibilidades, ¿no? para poder prestar la obligación de alimentos. Una vez que, digamos, se ha dado todos esos actos procesales, el juez fijará una audiencia importante. Ahora, en la audiencia hay hay unos apercibimientos. Uno, si la demandante no va a la audiencia y el demandado sí va a la audiencia, el proceso continúa. Pero ¿qué pasa si la demandante y el demandado no van a la audiencia? Entonces, se aplica el apercibimiento y tendrá que archivarse ese proceso. Por eso la importancia de que si uno va a presentar una demanda, en este caso tema civil o familia, todo es de impulso de parte y uno tiene que asistir. Si no, va a haber apercibimientos o se va a declarar nula. ¿Ya? Entonces, dentro de la audiencia, ya cuando está instalada la audiencia, la parte demandante va a exponer ante el juez con respecto a su pretensión, con respecto a sus medios de prueba, básicamente. ¿Para qué? Para ver con respecto a la pensión del menor de alimentos. Es importante, como le vuelvo a decir, hacer una buena demanda, ya que eso se va a oralizar. Por su parte, el demandado también tiene que, con su defensa, oralizar y también sustentar, pues, ¿no? ¿Por qué razón no puede, digamos,
que se le declare pues en partes fundada la demanda, ya que, digamos, ejemplo, tiene más hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el juez en su momento tiene que ver no solamente el tema de la demandante, también el interés superior de todos los menores, ¿no? Y también al tema de la subsistencia. Ahora, de acuerdo a ley, es hasta el 60% de sus ingresos, o sea, 40% el demandado tiene para que pueda sobrevivir. Ya, esos son, digamos, los parámetros. Pero lo importante, como lo vuelvo a decir, es hacer una buena demanda y también que conteste dentro de los plazos. Ya dentro de los 5 días conteste el demandado. O en 3 días hacer las excepciones, ¿no?, correspondientes. Una vez, digamos que ya se dio la audiencia, el juez emitirá su sentencia. Muchas veces lo hacen en la misma audiencia y otras veces después. A veces en la audiencia el juez de oficio ordena pues que se informe a tal sitio, entonces tienen que esperar los resultados para que recién decida y pueda motivar. Ahora, lo que le estaba hablando es con respecto al proceso de alimentos, ¿no? Un proceso, digamos, por un tema, una pensión fija. ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué pasa si esta persona trabaja para una empresa, el demandado en este caso? Si el demandado trabaja para una empresa, en este caso, la demandante y su abogado defensor tiene que hacer, al inicio, cuando presenta la demanda, tiene que hacer 2 medidas cautelares muy importantes. Y la primera medida cautelar es la asignación anticipada. ¿Qué quiere decir? Muy aparte del proceso principal que se va a ver con la audiencia y la sentencia, el juez va a resolver solamente con ver los documentos que se ha presentado, cuánto va a ser el monto fijo o porcentaje que momentáneamente va a dar por la pensión de alimentos, momentáneamente. Eso es importante. Por eso, como le había mencionado, cuando se va a hacer una demanda, si es la parte demandante, demandado, el abogado pues tiene que tener la capacidad, la experiencia y también la investigación correspondiente para poder reunir esos medios de pruebas que en su momento nos va a servir bastante. Entonces, si el demandado trabaja en una empresa, entonces la empresa ya, de alguna manera, hay una responsabilidad solidaria. Por eso la importancia de hacer la asignación anticipada para que se oficie a la empresa y ahí la empresa está en la obligación de descontar y poner a disposición al juzgado. ¿Y cómo puede poner a disposición? Básico. Va al Banco de la Nación, hace el depósito de lo que ha retenido la empresa y esto lo presenta al juzgado poniendo conocimiento, ¿no? Eso se llama constancia de depósito judicial al expediente. Ese voucher con un escrito, la empresa o el demandado tiene que poner a conocimiento del juez y a su vez el juez emitirá una resolución, correrá traslado a la demandante para que lo puedan endosar. Quiere decir que le entreguen, digamos, una constancia y con eso ir a cobrar al Banco de la Nación. Ya, muchas veces las empresas indican también, bueno, que abra una cuenta, cualquier cuenta de ahorro para que sea depositado de mes a mes, que también es válido, ¿no? Basta que es válido con la intención de que pueda cumplir, pero tiene que comunicar siempre al juez, si no la empresa va a tener sus problemas. Ya. Entonces, la otra medida cautelar es en caso de cese, y eso va directamente a la CTS. Ya, tanto la asignación anticipada como en caso de cese, las medidas cautelares es hasta el 60%. O sea, una asignación judicial puedes pedir, mejor dicho, una asignación anticipada puedes pedir pues un 60%, ¿no? Y el juez te va a conceder un 20-30% de acuerdo a la cantidad de que pueda estar ganando. O sea, hay un estándar de acuerdo al criterio de cada juzgado. En el tema en caso de cese, la medida cautelar en caso de cese va directamente a la CTS y es hasta el 50%, algunos dan 20%, 30%, dependiendo. La gran diferencia entre la asignación anticipada y la medida cautelar en caso de cese es que la asignación anticipada ya de mes en mes ya va a haber un descuento
en este caso al obligado, ¿no?, de su remuneración. Pero la medida cautelar en cese es cuando el señor lo despiden o él a solicitud pida, ¿no? Entonces, y ahí cuando hay un cese, ahí se le embarga con respecto a sus CTS. Y ese es lo que está embargado, no es que la demandante lo va a cobrar, sino que tiene que crear, digamos, que tiene que haber una deuda, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, ¿no?, que le voy a indicar. Y entonces eso es como para prevenir el futuro, más no para que se lo gaste de inmediato. ¿Ya? Entonces, como ya le decía, en el proceso de alimentos, entonces tenemos el principal, la demanda, la audiencia y la sentencia, ¿no? Y en las cautelares, la asignación anticipada y la medida cautelar en caso de cese. La gran diferencia, en qué momento se hace con asignación anticipada y medidas cautelares, es cuando en este caso el obligado está trabajando en una empresa. Porque si no trabaja en nada, entonces sería un poco, no sería beneficioso aplicar las medidas cautelares. Ahora, las medidas cautelares lo puedes hacer en cualquier momento porque son variables, o sea, pueden variar, digamos, se puede cambiar, reducir, o sea, en ese tema es manejable. ¿Por qué? Porque no es una decisión final. Entonces, retrocediendo, ¿no? Hemos dicho que vamos a hacerlo en 3 bloques, el primer bloque, el segundo bloque y el tercer bloque. El primer bloque hemos hablado con respecto al proceso de pensión de alimentos adelantada. Hemos dicho que tiene tres partes ese proceso, y el proceso es único: la demanda, la audiencia y la sentencia, ¿no? Hemos indicado también de que en la demanda tiene que estar bien sólida, bien consistente, bien fundamentado, para que llegado el momento de la audiencia podamos tener un resultado esperado. Si no, vamos a recibir cualquier cosa y no lo que uno desea. Una vez que ya el juez defina y sentencia, en ese momento, si están las partes presentes, le van a notificar y van a decir si apelan o tal vez están conformes. Digamos de que una de las partes apela. Al apelar, tienen 3 días para poder fundamentar, ya, y de acuerdo a la ley, pagar las aranceles correspondientes. En su momento, el juez va a tener que elevar, ¿no? va a elevar una copia de los actuados, de los autos, a la segunda instancia. En este caso es el juzgado de familia, ¿no?, que va a ver en tema de apelación. Y en el juzgado de familia, cuando ya llega el grado de apelación, va a correr traslado a un sujeto procesal más que viene a ser el Ministerio Público, la Fiscalía de Familia, para que pueda opinar, intervenir. Van a hacer sus dictámenes correspondientes. Y va a haber una audiencia, que le llaman vista de la causa, y finalmente la segunda instancia emitirá pues su resolución, si confirma o no confirma, o amplía o revoca, cual sea la situación. Si confirma, entonces ya se habría acabado y se habría agotado, digamos, las instancias. Entonces, ahora, ¿qué pasa, digamos, en los supuestos que han obtenido una pensión fijo, digamos 1000 soles mensuales? ¿Ya? Para empezar, la pensión de alimentos es adelantada. Si estamos en el mes de enero, los primeros días de enero ya tiene que depositar, inclusive antes, no es posterior. Pero ¿qué pasa? Como muchos procesos suceden, los procesos en la práctica deben durar pues 3 meses, hasta menos, pero lamentablemente por la carga procesal duran pues 4 o 5 meses, 6 meses, ¿no? Y momentáneamente pues nunca les han dado, o sea, no pasan alimentos, en este caso la mayoría, los obligados, ¿no? Entonces crean deudas. Entonces, al crear deudas, ¿qué hace en este caso la demandante, ¿no? ¿Qué hace? Ya entramos al segundo módulo, es el segundo proceso, que se llama
el proceso de ejecución de la pensión de alimentos ya devengadas. Uno es la pensión de alimentos adelantada y el otro es la pensión de alimentos devengados. ¿Por qué devengados? Porque tienen que cobrar una deuda. O sea, ahí, si digamos, la demanda se ha hecho este año, digamos en enero, y en enero también se ha notificado al demandado, a partir de ahí crea deudas. Desde el momento que se le notifica admitida la demanda, en este caso al demandado, ya de ahí crea deudas. Quiere decir, cuando, digamos, tu proceso más tu apelación, cual sea el tema, ya pasó de un año y el señor te debe pues 2 meses, 5 meses, 6 meses, y en este caso se tendría que hacer el segundo proceso que le estoy indicando, que es el proceso de ejecución de pensión de vengadas. Ahí se tiene que hacer un requerimiento, haciendo un proyecto de liquidación, indicando de qué mes, cuánto es el monto, si ha pagado o no, todo un proyecto y hacer el requerimiento. Se presenta por mes de parte al Poder Judicial, que es el juzgado de paz letrado de familia, para que le corren traslado a la otra parte. Y tiene 3 días la otra parte, 3 días para poder absolver o demostrar con documentos o con firmas o algo que ya está cumpliendo con esa pensión de alimentos. Entonces, si digamos el demandado hace caso omiso, entonces la demandante tiene que impulsar. Uno, tiene que prever primero de que se le haya notificado a su domicilio formal o procesal, y luego de esos 3 días ya presentar el siguiente documento, que es el documento para que lo puedan llevar a pericia, para que el perito, que es un contador, pueda indicar cuánto es el monto, ¿no?, más los intereses correspondientes. Después de un tiempo, pericia emitirá pues un informe pericial, y ese informe pericial llegará al despacho del Poder Judicial, y a su vez emitirá una resolución y notificarán a las partes. Van a notificar a las partes para ver si hay una observación o van a hacer a un tema de defensa. Si está conforme la demandante, presentará su documento, pero tiene que esperar 3 días que el demandado ha recibido para que recién presente. Si el demandado, digamos, presenta un documento, tendrá que hacer pues una oposición, ¿no?, correspondiente, de que se ha equivocado, de que no ha considerado, y es un tema de defensa de fondo. Ya, entonces, digamos, ya el demandado pues no ha contestado. ¿Qué hace? La demandante tiene que presentar documentos mediante su abogado, de las cuales ya que se dé por aprobada esa pericia, y además también indicarle en ese mismo escrito se recomienda un apercibimiento. El apercibimiento es que se le requiere el pago total de los devengados, total, no por partes, el total de la deuda. Si son 8 meses, 5 meses, el total de la deuda, ¿ya? Bajo apercibimiento de denunciarlo, ¿no?, en el tema penal, por omisión a la asistencia familiar. Para eso, esa resolución, el juez emitirá diciendo aprobado el informe correspondiente, se le cobra traslado, en este caso al demandado, al demandante, y para hacer su uso de su derecho. La demandante, si está conforme, espera que pase los 3 días después que le notifiquen al demandado. ¿Ya? Si el demandado quizás está inconforme, tiene derecho a apelar, porque es un auto que finaliza ese estadio, y puede apelar para que nuevamente sea elevado a la segunda instancia y se haga todo el procedimiento que ya le he explicado anteriormente. Pero eso no quita que la demandante, pese que está en apelación, no quita a que ejecute el apercibimiento. ¿Qué quiere decir ejecute? Iniciamos el tercer bloque, y el tercer bloque, que es la denuncia penal por omisión a la asistencia familiar, y es un delito. Ya se configura un delito. Para llegar a un delito tiene que pasar, primero, tiene que haber una sentencia. Segundo, eso hay que ejecutarlo. Si no cumple, ya entramos a un proceso penal. Para eso el juzgado competente, previo a un documento que en este caso la demandante tiene que presentar, tiene que
remitirse copia certificada a la fiscalía correspondiente. ¿Para qué? Como ya sabemos, el fiscal es el titular de la acción penal y entonces va a tener que notificar a las partes facultativo para un principio de oportunidad o quizás no. O si no, tendrá que formalizar la denuncia penal correspondiente por el delito ya indicado. ¿Ya? Pero ¿cuál es ya la consecuencia a nivel penal? ¿Ya? Es el único que por deuda tú te puedes ir a un tema penal, con el riesgo de irse a la cárcel y además de pagar una reparación correspondiente. Ese proceso es el proceso inmediato del proceso penal. ¿Ya? Entonces, digamos, nos quedamos en que el juzgado manda copia certificada a la fiscalía y la fiscalía tendrá que hacer pues su formalización y finalmente tendrá que presentarlo al juez penal para ver el caso con respecto a ese delito que se ha cometido. ¿Ya? También hay beneficios, en este caso las partes llegan, digamos, a transar, a hacer una acta conciliatoria, un acuerdo extrajudicial con firma notarial, pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Pero si ya está a nivel judicial, se supone que ya tiene que haber una condena, puede ser efectiva o también para que pueda firmar, pagar, pero el tema del monto de deudas no es negociable, es facultativo que la parte agraviada, la parte en este caso demandante, digas, bueno, quiero que me pagues por partes, pero si exige el 100% se tiene que pagar. ¿Ya? Entonces, como ya le indicaba, entonces no es tan fácil como a veces muchos vienen y dicen, no, yo quiero que ya se vaya a la cárcel. No, tiene que pasar todos esos, digamos, esos bloques, ¿no? El primer bloque, el segundo, el tercer bloque, para que recién, digamos, se vea a nivel judicial y el fiscal, el juez sea más coercitivo. Muchas gracias. Yo soy el documentalista jurídico y esto fue Descifrando el Derecho.